Esta teoría no me pertenece, le pertenece a Dragne el Slayer, que me ha dejado subirla. Lo único que me pertenece en este video es el gameplay de fondo y la voz del narrador. Durante más de 12 horas, la luz roja se mantuvo encendida como indicativo de que la operación seguía su curso. A lo largo de la misma, no hubo percance alguno, ningún doctor abandonó la sala ni ningún enfermero les dio un poco de información de lo que estaba pasando allí dentro. ¿Por qué lo harían? Ellos no eran familia y se estaban mostrando demasiado concentrados para salvar la vida al chico que estaban operando. Si fracasaban, probablemente Wilson Fisk no se lo perdonaría, ni a los empleados ni al hospital, y tener del lado malo a alguien como Fisk no era algo que las personas de Nueva York querían ni deseaban. En todo caso, rezaban para que Fisk jamás se fijara en ellos en ningún momento, sobre todo aquellos que conocían la doble cara del magnate. Uno con un clic, la luz finalmente desapareció y la palabra Uzi se volvió apagada, poco visible a menos que entrecerraras los ojos para poder leerla y distinguirla del oscuro fondo que la rodeaba por completo. George se levantó del asiento que ocupó durante aquellas tortuosas horas y se puso frente a la puerta de la sala de operaciones, esperando a que los doctores finalmente salieran de aquel sitio y alguien les dijera algo. Por encima del hombro, el capitán de policía miró a su hija dormida sobre un par de sillas y debatió internamente si despertarla o no. Gwen había tenido una mala noche y necesitaba descansar incluso más que él, a pesar de que ella era joven y ella era alguien mayor. Pero no tuvo tiempo para hacerlo. Con un sonido sordo, las puertas del quirófano se abrieron y el mismo Dr. Smith salió por aquellas puertas con una mirada cansada y una mascarilla quirúrgica cubriendo su rostro, lo que acentuaba mucho más los ojos cansados del hombre y como mostraban que necesitaba un verdadero descanso. El doctor detuvo sus pasos frente a George y retiró la mascarilla con un movimiento cansado. George notó el temblor en las manos del hombre y cómo realmente necesitaba descansar. Ambos adultos mantuvieron el silencio por unos escasos segundos, los cuales no hicieron nada más que aumentar la tensión en la sala. Tensión que fue cortada con el sonido de las ruedas de la camilla rodando por el camino hacia ellos, obligándolos a moverse a un lado. George Stacky miró a Naruto durante un segundo. Una máscara cubría su rostro y gruesas vendas tapaban su torso. Con los ojos cerrados, el adolescente parecía estar en paz, las facciones completamente calmadas, sin contracción. Al segundo, la camilla desapareció y el capitán centró su atención en el doctor. El hombre se había mantenido esperando, respirando pesadamente y concentrando sus fuerzas para mantenerse de pie y no caer dormido al suelo. Sus piernas apenas podían mantenerlo de pie y su cuerpo se estaba resintiendo de las horas que había pasado en el quirófano. Doctor. El Dr. Smith respiró y miró al capitán con ojos cansados. Su rostro, que normalmente se veía algo mejor, ahora mostraba completamente las arrugas acordes de su edad. Negras, ojeras cubrían la parte inferior de sus ojos, acentuando mucho más su propia edad. El chico ha salido del quirófano con una probabilidad alta de sobrevivir. El doctor masajeó el puente de la nariz. Latente, el dolor de cabeza le había comenzado a molestar, juntándose con el cansancio y la sequedad de boca. La técnica traída de Oscorp ha cumplido perfectamente con su función. Cualquier herida que el chico haya tenido, han desaparecido o lo harán a lo largo de los días. George Stacky mantuvo su atención en las palabras de Smith, absorbiendo toda la información útil de aquellas frases. Como un habitante neoyorquino, había visto demasiadas cosas que parecían de película. La primera fue ver a un joven vestido con un extraño traje y llamado Spider-Man, columpiándose por los cielos de la ciudad. Debía reconocer que era uno de los pocos superhumanos que él admiraba en secreto y al cual respetaba por su labor al colaborar en la caza de muchos villanos. Uno de los villanos que recientemente Spider-Man atrapó y que él junto a Watanabe enviaron a Riker, fue el conocido como Shocker, un hombre que vestía siempre un extraño traje amarillento que disparaba ondas sónicas para generar temblores. 9 Era un tipo realmente molesto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que despierte?
George preguntó, mirando los cansados ojos del doctor, notando las arrugas que recorrían el rostro del hombre. Diría que en unas 12 o 36 horas podría despertarse. El tiempo que estimo en el que el muchacho podría despertarse completamente. Entre ese lapso, podría haber veces en las que el chico se despierte desorientado. Había sido suerte. El doctor no lo mencionó de nuevo, pero que aquel chico hubiera sobrevivido hasta recibir aquel tratamiento experimental de Oscorp que terminó por salvarlo. Si su padre, Wilson Fisk, no hubiera accedido a aquel chico, se tratara con el tratamiento experimental, ahora mismo estarían celebrando un funeral, algo que no recalcaría delante de nadie de aquella sala 3, entiendo. Es una buena noticia. George Stacey permitió que el aire escapara de sus pulmones en un suspiro de alivio, lo que hizo que sus hombros se bajaran y una sonrisa, completamente inconsciente, corriera por sus labios, adorando su rostro con sus dientes perlados. Gracias por todo, Doctor 1. El hombre negó ante aquellas palabras. ¿Agradecerle? ¿Por qué? ¿Por condenar al chico a una vida distinta? Estuvo allí cuando Oscorp trajo aquella cosa. Vio cómo la implantaban dentro del chico y cómo ésta lo envolvió en un capullo negro como la misma oscura alma de Norman Osborn, y él como doctor no hizo nada por evitarlo. Wilson Fisk accedió a aquello y él no tenía la autoridad para detener la intervención de Oscorp en algo que el padre del chico permitió. Aún no tenía autoridad en aquel hospital. Como todos, recibiría al día siguiente un cheque por sus servicios y su silencio ante el uso de otro pequeño conejillo de indias que terminaría siendo usado por Norman como algún nuevo juguete. Ahora como alcalde de Nueva York, el hombre se creía completamente intocable. Y ahora el chico estaba entre sus manos, como todos los ciudadanos descuidados de Nueva York. El Dr. Smith respiró hondo, dilatando con la inspiración ambos orificios de su nariz. Necesitaba un café bien cargado y una cama para recostarse. Dentro de otras 12 horas volvería a aquella sala de nuevo, con otro paciente distinto. No me las dé, señor. Está aquí. El hombre agachó la cabeza ligeramente, sabiendo lo que había hecho en aquella sala. No merezco su gratitud por algo que es mi trabajo hacer. No permitiría que un paciente muriera. Si salvarlo está en mi mano. Comprendo que no quiera mi gratitud porque es su trabajo, pero debe entender que ha salvado a alguien cercano a mi familia, a mi propia hija, una de las pocas personas que la ha tratado como lo que es. George Stacey tomó la mano del doctor entre las suyas, sintiendo la firmeza en el pulso del hombre incluso después de varias horas. Por ello le doy mi gratitud, doctor. Smith sacó su mano de entre las del capitán, mirando al hombre con un gesto neutro. No sentía aversión a las palabras o gesto del hombre, pero en su mente aún estaban los recientes hechos de aquellas horas de operación en las que estuvieron con el joven hijo de Fisk para salvarlo de una muerte segura, algo que consiguieron, pero a un alto precio para el muchacho. No me las des. Smith respiró. Tomó una fuerte bocanada y llenó sus pulmones con aquel nuevo aire renovado. Necesitaba aclarar su cansada mente, acomodarla completamente e irse a dormir antes de caer completamente desfallecido. Todo esto lo hago porque es mi trabajo y deber hacerlo. Estudié para salvar personas. Trabajo para salvar vidas. Con un brillo extraño, el doctor miró los ojos del capitán Stacey. Ahora, si me permite, señor Stacey, me gustaría descansar durante unas horas. Claro. Lamento retenerlo de más, doctor. No se preocupe. Hablar con las personas cercanas a los pacientes también es algo de lo que debamos ocuparnos. Con un último gesto por el lado del doctor, ambos adultos se apartaron y se dirigieron a sus respectivos lugares. El Dr. Smith caminó varios pasos, quitándose mientras lo hacía, la mascarilla y los guantes que usó durante la operación, arrastrando los pies con un sonido eco que era completamente sepultado por el sonido de camillas, pasos y voces de aquel hospital. Imágenes perturbadoras rondaban su mente, entorpecían su andar. ¿Aquello había sido real? ¿O solo fue una imagen que implantaron en su cabeza para que no hablara? La realidad y la ficción se habían fusionado con la aparición del primer superhumano en el mundo, y ahora todo lo que antes solo era posible en un libro, aparecía en la vida real. George Stacey caminó hasta las sillas que él y su hija habían ocupado en las últimas horas. Encima de una de ellas, un vaso de plástico mantenía aún un poco del café que había comprado en la máquina de café del hospital, que terminó siendo solamente agua marrón con azúcar.
pero había servido para mantenerlo activo por unos momentos y hablar con el doctor. Dejó que sus rodillas se doblaran y permitió a su cuerpo caer secamente contra la silla, generando un crujido leve que, probablemente, nadie había oído y fue completamente ocultado por el sonido de las ruedas de una camilla que, a los pocos segundos, pasó delante de sus ojos por un breve lapso de tiempo. Fue tan breve, que no supo si realmente había visto bien aquello. Como todo padre, miró a su hija Gwen. Había estado despierta la mayor parte del tiempo, esperando como él a que les dieran información sobre el estado de Naruto. Pero finalmente el sueño la había vencido y terminó dormida en aquellas duras y frías sillas. Por seguridad, él colocó bajo su cabeza la chaqueta con la que había llegado al lugar, formando una bola con la tela. George tomó el vaso de café con la mano izquierda y miró el contenido. Era lo único decente que iba a poder tomar en un hospital y no podía fumar para deshacerse un poco del estrés que sentía. Pero hacía ya 15 años que dejó aquel vicio por pedido de su esposa. No se arrepentía, pero había momentos en los que un cigarrillo no vendría mal para quitarse un poco de estrés, justo como en aquel momento. Naruto finalmente había salido del quirófano. Pero el chico podría terminar sufriendo alguna secuela por sus lesiones si no habían sido curadas completamente o quedaba algún rescoldo de la misma lesión, como algún hueso mal ensamblado o algún desgarre que no había cicatrizado perfectamente. Pasó la mano por su cansado rostro y bebió lo que quedaba de aquel café aguado, sintiendo más el agua que el café, por lo que tuvo que frenar la mueca de asco que quería aparecer en su cara. Necesito un puto descanso. George Stacky miró la hora en su teléfono. Este estaba marcando las 8:30 de la mañana, justo la hora en la que Gwen solía salir de casa para la universidad. Ser una de las mentes más brillantes, dotaban a su hija de cierta flexibilidad con las clases. Papá. La aguda voz de Gwen sacó a su padre de su tren de pensamientos. George Stacky miró a su hija. La chica estaba pasando la mano derecha por su rostro y con los ojos entrecerrados eliminaba las posibles legañas que pudieran impedirla abrir completamente los ojos. Buenos días, Gwen. El hombre sintió su voz pastosa, ronca y rasposa. La falta de sueño nublaba ligeramente su mente y el cansancio a su edad le pasaba factura. ¿Estás bien? Gwen movió su cuerpo lo suficiente como para terminar sentada en la silla. Como un gato, estiró sus brazos y curvó su espalda antes de parpadear varias veces y procesar el lugar donde estaban actualmente. El color blanco y el olor a desinfectante la terminó por despertar. ¿Cómo? George detuvo a su hija con una mano, obligándola a bajar la voz con un gesto y a que no hablara tan alto. Por el rabillo del ojo, vio como varios enfermeros los miraban. Lo acaban de sacar hace unos 10 minutos. Parece que está bien. Lo veía bien, murmuró el hombre, recordando cómo Naruto aún llevaba un respirador artificial para poder bombear aire en sus pulmones. En unas 12 o 36 horas despertará. Por lo que me dijo el doctor, no le deben de quedar secuelas del accidente. Gwen formó un extraño gesto que le indicó a su padre que ella sabía perfectamente que aquello no fue un accidente. Como policía, debía preguntar por la información que escondía su hija. Pero como padre prefirió mantener completo silencio y no presionarla justo ahora. Watanabe podría preguntar todo lo que quisiera cuando el chico despertara. Él también sentía cierto interés por lo que había pasado. Ambos Stacky mantuvieron el silencio por 5 minutos completos, mirando ambos la pared enfrente de ellos, ocupada por otra fila de sillas como las que estaban ocupando. Deberíamos ir a casa finalmente. George Stacky decidió romper aquel silencio con algo que ambos estaban pensando. Naruto aún tardará en despertar y nosotros necesitamos una ducha y comida caliente. No odio la de la cafetería, pero prefiero comer algo más sustancioso que unos simples sándwiches. Gwen asintió a las palabras de su progenitor mientras miraba la puerta del quirófano. ¿Por qué había tenido que pasarle eso a Naruto? Ella lo conocía. Sabía de su trabajo como peleador en las peleas clandestinas de los bajos fondos de Nueva York. Muchos jóvenes como su amigo y compañero hacían lo mismo por un par de dólares. ¿Habría sido aquello un ajuste de cuentas por parte del peleador contrario? Hasta que Naruto despertara, se mantendría con la duda. Noche / centro de Nueva York. Estaba desorientado.
Las luces, el sonido, el aire, todo estaba delante de él cuando abrió los ojos por primera vez en un tiempo, dándose cuenta de que estaba sobre un edificio, justo frente al Times Square y no entendía cómo llegó a aquel lugar, pues supuso que cuando fue noqueado por el desgaste, las lesiones y la sangre faltante, sería llevado a un hospital por su preocupada amiga. ¿Cómo estaría Gwen? Lo último que recordaba eran sus ojos azules como el mar bañado por los rayos del sol y su voz cantarina sonando con preocupación. ¿Acaso esto era un sueño o aquello era su infierno particular? Su mente no procesó aquello, cuando sintió una picazón. Sin caber cómo, su cuerpo se movió y evadió una hoja que de haberle dado lo hubiera partido en dos sin mucho esfuerzo, pues mientras volaba vio aquella hoja firmemente forjada, reflejando algo que no creyó por varios segundos. Derrapó y afianzó su posición. Sus brazos se movieron solos y ambas manos aplastaron la hoja de la espada que lo hubiera partido de arriba a abajo, creando un ligero sonido metálico cuando el acero cayó al suelo a trompicones, haciendo que sus oídos temblaran. Desde su posición, vio como su asaltante cambiaba de arma. Lanzó el mango de la katana al suelo, generando de nuevo un ruido sordo, y sacó una magnum de la parte trasera de su pantalón. Un arma grande para un hombre pequeño, dedujo, uniendo el complejo de las armas con el de los miembros pequeños. Abrió los ojos y sus oídos zumbaron cuando el hombre apretó el gatillo, disparándole a quemarropa. Pero para su propia sorpresa, no sintió absolutamente nada, no dolor, no una perforación en la piel. ¡Qué mierda! El hombre volvió a apretar el gatillo. 1, 2, 3 veces seguidas en las que oyó el sonido del disparo y de la bala cayendo al suelo. Pero en ninguna de las ocasiones oyó un grito de su presa. No hubo súplica. No hubo algún grotesco sonido de carne destrozada por el impacto de una bala de Magnum. A él no le informaron de aquello. ¿Qué mierda eres, tío? Un Naruto Uzumaki. Naruto movió la mano derecha y luego la izquierda, observando aquella masa oscura como la misma noche de la que estaba hecha aquel extraño traje. Pero lo sentía distinto, muy distinto, como si tuviera vida. No me ignores, bastardo de mierda. Naruto reaccionó por instinto. Cuando el hombre se abalanzó con un cuchillo de caza en su mano derecha, él movió su mano y detuvo el movimiento al mismo tiempo que guiaba el puño derecho contra el rostro del tipo, hundiendo sus nudillos contra la nariz de su enemigo, mandando el hombre de espaldas contra el frío suelo. No sintió la nariz partirse. No sintió la sangre salpicando sus nudillos. Miró su mano derecha, cubierta por aquella cobertura negra, y frunció el ceño sin comprender lo que estaba pasando. Aquello era una ilusión creada por su mente llena de morfina. Estaría ahora mismo en una sala de operaciones, con el pecho abierto, con las lesiones sufridas por aquella pelea, era lo menos que podía imaginarse en su operación, junto con el doctor hurgando en su interior como si fuera algún tipo de cobaya humana para él. No, no estás dormido 8. Gruesa, una voz que no era la suya invadió completamente su mente y deteniendo sus pensamientos por completo, como si hubiera ocasionado un cortocircuito con sus neuronas y éstas tuvieran que reiniciarse tras unos segundos, captando lo que aquella intrusiva voz había dicho. ¿Qué? ¿Que no estás dormido? Mira, más tipos malos. Naruto sintió como su cuerpo se movía solo, controlado por alguien más. Evadió, esquivó y bloqueó los golpes de uno de aquellos tipos, frenando completamente al siguiente atacante al bloquear su movimiento. Tomando su brazo, el chico apretó con fuerza su agarre, sintiendo al segundo como la extremidad del adulto cedía ante la presión, y como un grotesco sonido llenaba sus oídos completamente cuando los huesos y músculos estallaron ante la presión. Pero, cuidado. Detrás. El joven pisó con fuerza. Flexionó las piernas y tiró del hombre que lo atacó, lanzándolo sobre sí mismo para golpear y derribar a otro asaltante, todo ello por un simple instinto, por una corazonada que no entendía. Allí de pie, la figura oscura observó a todos los asaltantes heridos, tirados en aquel frío piso soltando gemidos de dolor. No comprendía cómo había llegado a aquel tejado en una de las casas adyacentes de Times Square. Tampoco entendía cómo había derribado a todos los tipos que lo atacaron, los cuales hacían una suma de casi 20 hombres corpulentos. Se notaba como sus cuerpos estaban formados por el ejercicio. ¿Qué mierda es esto? Con la mente aún confusa, Naruto miró sus manos.
viscosa y oscura, una sustancia las cubría completamente, tanto a ellas como a su cuerpo, fingiendo tal vez ser un traje de cuerpo completo negro con una inmensa araña blanca en su pecho. Spider-Man. Retrocediendo, la viscosa sustancia reveló el rostro afilado del hijo de Wilson Fisk. Afilado, con mejillas marcadas por cicatrices y ojos azules como dos zafiros, Naruto frunció el ceño al sentir aquella cosa moverse por su cuerpo, como si conectara con él. ¿Qué es? 3. Un mundo donde los mutantes eran reales. Un mundo donde los alienígenas habían pisado la Tierra. El joven conocía perfectamente las historias que su padre adoptivo le contó sobre sus enfrentamientos con Spider-Man, Daredevil e incluso los Vengadores. Pero aquella cosa negra, viscosa, de ojos enormes y colmillos afilados como los de un tiburón que salió de su hombro, no estuvo jamás en las míticas historias de su padre. 2. Nosotros somos Venom. La palabra perdón no era una palabra que estuviera en el diccionario de Wilson Fisk cuando tomaba la máscara del Kingpin. Como el rey del crimen, perdonar y dar segundas oportunidades no era algo que mantuviera en su agenda por mucho tiempo, y las personas que hubieran escapado de sus garras estaban contadas con los dedos de las manos. Un ejemplo justo era el mismo Daredevil. Aquel vigilante de Hell's Kitchen le devolvió a su esposa en un momento dado, y él hizo algo a cambio que ayudó al mismo héroe para poder seguir ejerciendo su trabajo como héroe, manteniendo la paz de la ciudad. Hacía concesiones y veló por ciertas personas, pero no era algo que como Kingpin hiciera demasiado. Bullseye aprendió la lección del poco perdón que él ejercía como Kingpin, tanto dentro como fuera de su territorio, y jamás podría comentar sobre la crueldad del rey. Su vida escapó de entre sus dedos cuando mordió la mano del hombre que le había dado de comer. 2. Por ello, siguiendo su agenda, Wilson Fisk ahora estaba frente al segundo hombre más poderoso de Nueva York, así como millonario. Si él como Kingpin gobernaba el subsuelo de la ciudad, los bajos fondos y los suburbios de la ciudad que nunca duerme, aquel hombre sentado en una enorme silla de cuero gobernaba justo lo que estaba por encima de su propio territorio, llegando a tomar el puesto de alcalde, cuando muchos villanos y héroes, incluyéndose a sí mismo, sabían de lo que aquel hombre era capaz. Pero no era algo a lo que Wilson daría muchas vueltas en su mente. Estaba lidiando actualmente con un problema mayor, y crear una guerra innecesaria solamente lo desgastaría, tanto a él como a sus hombres, y siendo quien era, caer solo causaría muchos más problemas de los que las autoridades pudieran tomar con sus fútiles intentos de justicia. Ante el gesto del hombre que tenía enfrente, Wilson Fisk tomó asiento en una silla mucho más grande que una normal. Debía aceptar que, como anfitrión, el alcalde de Nueva York era completamente excelente. Generalmente debía mantenerse de pie ante la falta de unos asientos que pudieran aguantar el peso de su enorme y ancho cuerpo. Un cuerpo con el que había destrozado a Daredevil y con el que venció en infinitas ocasiones a Spider-Man y Punisher, 3 de sus enemigos más insistentes. Por suerte, Daredevil fue retirado y Frank Castle estaba cumpliendo una condena muy sustanciosa en la Balsa, la prisión de máxima seguridad para supervillanos de Nueva York. Misma prisión donde centenares de enemigos de Spider-Man estaban actualmente. Wilson Fisk debía aceptar que el hombre araña hacía bien su trabajo. No había conocido a un héroe más molesto como Spider-Man, ni que tuviera tantos villanos tras su cabeza. Ni siquiera el Capitán América había molestado a tantas personas como el Arácnido. 2. Entonces Fisk, ¿no estás contento? Wilson salió de sus pensamientos para mirar al hombre que se dirigió a él. Colocando las manos sobre su bastón, examinó al elegante hombre con ojos entrecerrados, analizándolo. Contento no es una palabra que use muy a menudo, Osborn gruñó, mostrando un rostro contraído al alcalde de Nueva York. Como un empresario inmobiliario, había tenido diferencias con Norman Osborn más veces de las que le gustaría. Aún así, el CEO de Oscorp y alcalde jamás lo había traicionado ni vendido a las agencias gubernamentales, lo que era un alivio para él. Pero no estoy demasiado contento. ¿Has usado lo que creo que has usado? Con una sonrisa calmada, Norman Osborn se reclinó sobre su asiento mientras miraba a Wilson Fisk con ojos relucientes, como los de un niño que había tomado un poco de su golosina preferida. Norman debía reconocer que nunca esperó que Fisk le pidiera ayuda para salvar a su hijo adoptivo.
No al menos cuando el hombre conocía sobre sus conexiones con otro tipo de agencias enemigas del gobierno de Estados Unidos y de grupos como los Vengadores, pues incluso el mismo Wilson estaba conectado con ellas para mantenerse por encima de los héroes si fuera necesario. Señalé que sería algo poco ortodoxo. No aseguré la seguridad del muchacho, ni que fuera a salvarse y tú aceptaste. El alcalde deslizó la hoja con la firma de Wilson Fisk sobre la mesa, haciendo que Fisk entrecerrara los ojos y formara dos rendijas peligrosas. Lo sabías de antemano. Wilson Fisk miró el garabato que era su firma en aquel papel, recordando al capitán Stacky y su hija en aquella sala. Aún mantenía fresco el recuerdo de la sorpresa, brillando en los ojos del policía y del doctor a cargo de la operación de su hijo, y si no estuviera con Osborn, probablemente estaría sonriendo un poco, pero siempre dejando ver la crueldad detrás de su sonrisa. George Stacky aún le debía una por aquel altercado, y pensaba cobrársela más pronto que tarde. Si no le hizo nada a la familia Stacky, fue por su propio hijo, quien estaba demasiado ligado a Gwen Stacky. Usar un simbionte no fue algo que estuviera en las infinitas posibilidades que había para restaurar la salud del hijo, Osborn. Un suero, tal vez un trasplante, cualquier cosa hubiera sido mejor que eso. Precisamente el rey del crimen había experimentado con el simbionte anteriormente. No comprendía cómo Norman había logrado dividirlo y poder ponerlo sobre su hijo, hasta que tuvo un pequeño pensamiento. Tal vez Osborn había generado más simbiontes desde el inicial, haciéndolos mucho más fuertes y así poder generar un sistema de operaciones en las que los heridos se curaban realmente. Ante ese pensamiento, el ceño de Fisk cayó mucho más. No era un experto en el tema de razas venidas de otros planetas, pero había trabajado para meter en su biblioteca un poco sobre todas las razas conocidas en el universo actualmente, y entre las cuales estaban los Clintar, la raza que dentro de la Tierra denominaron como simbiontes con un término completamente simplista para las mentes menos dotadas. Fisk estudió todo lo posible sobre los Clintar. Aprendió sobre sus debilidades y fortalezas, anexando a su mente que los Clintar tenían una conciencia propia y que generaba dependencia sobre sus huéspedes, lo que causaba que estos fueran controlados por el simbionte. Así fue como aprendió sobre los simbiontes y su incapacidad sobre dividirse demasiado. Un simbionte primario no podría dividirse en dos huéspedes a menos que sufriera una mejor o mutación, justo como ocurría con los hijos de estos simbiontes primarios, quienes eran mucho más fuertes y capaces que sus progenitores, lo que a su vez los hacía mucho más peligrosos. Tomando aquello, Wilson Fisk pensó durante horas que simbionte podría haber usado Norman Osborn para curar las heridas y enfermedades de muchas personas a la vez, y concluyó que, muy probablemente, ese simbionte había sido creado en una simple probeta, siendo una clonación o mejora del primario. No deberías preocuparte demasiado, Wilson. Norman desestimó las palabras de Fisk con un gesto simple, dando al hombre una sonrisa calmada. Como CEO de Oscorp, había tenido a un centenar de los mejores científicos trabajando en su pequeño y personal proyecto. Un proyecto que podría salvar a cientos y miles de personas y le daría de paso lo que necesitaba para sus propios planes: el apoyo del pueblo. Norman Osborn no era un empresario por nada del mundo. Construyó Oscorp desde cero, formando una de las mejores empresas armamentísticas del mundo y colocándose así al lado de Industrias Stark, la mejor empresa del país. Sin embargo, como Tony Stark había tomado un papel demasiado importante dentro de los Avengers como Iron Man, eso le dio a él el impulso necesario para empujar Oscorp por los cielos y colocarla por encima de su rival empresarial. Un simbionte no es algo con lo que jugar. Norman Fisk miró con dureza al alcalde de Nueva York. Mientras él como Kingpin gobernaba el crimen en la ciudad, Osborn ocupaba el puesto de liderazgo para el mundo a la vista de todos. Todo puede salirse de control. El ceño del alcalde se profundizó ante las palabras del gigante criminal. Norman entrelazó ambas manos y observó a Wilson Fisk con ojos entrecerrados, brillando con maldad pura. Como alcalde de Nueva York, Osborn debía siempre mantener un perfil completamente alto empujado por las buenas acciones. Su mujer lo hizo con su proyecto de mejora de nuevo ambiente de Nueva York y su hijo lo había seguido después de que su esposa falleciera. Lastimosamente Harry actualmente estaba en el extranjero, en Europa, formándose para ser su mejor heredero posible.
Ese era otro de sus sueños y esperaba poder lograrlo. Aunque todo dependía de Arion o sin peligro no hay éxito, Fisk. Es algo que sabes perfectamente. El alcalde y CEO de Oscorp apoyó su cuerpo contra el respaldo de su inmensa silla de cuero que había obtenido de una empresa decoradora que dejó todo aquel despacho a su gusto propio. Con aquella pose egocéntrica, mirando a Fisk, Norman torció los labios ligeramente, enmarcando las arrugas alrededor de sus labios. Daredevil. Punisher. ¿Y ahora vas a por Spider-Man? No. Los Avengers se encontraban actualmente en la costa oeste, a kilómetros de Nueva York y desligándose por completo de la ciudad. Con la falta de muchos héroes, solo los más icónicos habían sobresalido entre todos aquellos adolescentes que intentaron tomar un papel importante al enfrentarse a los hombres del Kingpin, algo que Wilson Fisk no agradecía demasiado. Lidiar con Daredevil y Punisher había sido un verdadero dolor de cabeza para él. El protector de Hell's Kitchen había frustrado sus planes sobre aquella parte de la ciudad, golpeando a sus hombres y expulsándolos del territorio del diablo. Pero siendo quien era, Wilson Fisk terminó deshaciéndose completamente de Daredevil en un último enfrentamiento y desenmascarándolo por completo. El diablo fue aplastado. Por otro lado, Punisher fue algo más fácil y a la vez difícil de llevar. Mientras que Daredevil se centró solamente en una parte de la ciudad y a luchar duramente, Punisher lo hizo por toda la ciudad, regando con sangre cada palmo de Nueva York sin miedo alguno. Ahora Frank Castle estaba encerrado en la balsa. Pude lidiar con ambos dementes. Fisk habló haciendo hincapié en la ferocidad del diablo y la sed de venganza del marine. Ambas personalidades habían sido las causantes de que ambos hombres cayeran ante él. Lidiar con Spider-Man es complicado, pero no imposible. ¿Cuántas veces te ha vencido ya? 15. 20. Norman lanzó la puya con veneno ponzoñoso en un claro ataque directo. Wilson Fisk alzó su gruesa ceja derecha, mirando directamente los verdes ojos de Osborn, sin mostrar que aquellas palabras lo hubieran afectado. Sí, Spider-Man lo había derrotado. Pero el hombre araña recibió más palizas de sus propias manos de las que el héroe le dio a él. Estás perdiendo tu toque, Fisk. Pudiste lidiar con los dos hombres más duros de la ciudad, pero no puedes lidiar con un payaso. 6 bromas. Las bromas eran la clara insignia del hombre araña y era algo que tanto Fisk como Osborn sabían perfectamente, sobre todo el primero. En cada uno de sus enfrentamientos, Wilson Fisk sufrió cada mal chiste del hombre araña. ¿Cómo era posible que un hombre bromista lo hubiera derrotado? Cada chiste le costó a Fisk una enorme cantidad de recursos, así como a Spider-Man una nueva herida aún no es alguien fácil de llevar. Osborn Norman sintió el peligro en aquella voz. Se había vuelto algo suave, ligeramente melosa, como si lo tentara a seguir presionando para lanzarse sobre él. Como alcalde y empresario, Norman ya lidió anteriormente con personas como Wilson Fisk. El recuerdo de cada uno de ellos pasó por su mente por unos segundos antes de mirar los oscuros ojos de Fisk. Espero que no lo presiones de más. No quiero tener que romper nuestra relación. Wilson Fisk miró a su compañero en aquella reunión. Como inmobiliario y millonario, Fisk conocía de sobra a Norman Osborn sin haber pasado demasiado tiempo con él salvo en reuniones específicas. Ellos no eran los únicos criminales en aquella ciudad y sin duda Fisk gobernaba sobre todos los demás. Sin embargo, ¿cuántos enemigos debería tener Osborn tras su tiempo como alcalde de Nueva York? Él como el Kingpin lidió con los héroes que fueron detrás de su cabeza y mató a sus enemigos dejando únicamente a Spider-Man con vida. Sin embargo, por lo que sabía de Norman, la mayoría de sus enemigos esperaban en las sombras para atacarlo y no eran enemigos del pasado. Oh, no te preocupes por ello, Wilson. Cordialmente, Norman dio una sonrisa a su amigo. Wilson Fisk entrecerró los ojos, manteniendo una compostura calmada ante el veneno en la voz del alcalde. Nuestra duradera relación se mantendrá firme como siempre, Fisk. Es bueno caberlo, Osborn. ¿Sabes lo que pasará si yo caigo? Norman sabía perfectamente que aquello no era una amenaza dirigida desde el lado de Wilson Fisk. Como Kingpin, aquel inmenso hombre mantuvo su férreo control sobre todas las bandas criminales de Nueva York, no permitiendo que nadie saliera debajo de su control.
Sabía perfectamente que los criminales, narcotraficantes, asesinos, ladrones, de la ciudad neoyorquina, solo respondían ante la dura e intimidante figura del rey del crimen. Era todo eso lo que le hizo a él, Norman Osborn, querer el apoyo de Wilson Fisk para mantenerse en el poder. Si el Kingpin caía, todas las bandas bajo la mano de Fisk lucharían entre sí solamente por el poder, lo que causaría muertes en las calles de la ciudad, y él tendría que trabajar mucho más duro para mantener el control. Y dudaba mucho que la policía pudiera lidiar con una guerra de bandas. Incluso Spider-Man tendría problemas si personas como Amelad y la Magia luchaban en pleno Nueva York, todo para tomar aquellos pedazos del imperio del Kingpin. Mansión Fisk. Con un sonido estridente, el pesado y grueso tomo de cubiertas desgastadas y ennegrecidas cayó sobre la mesa, moviendo papeles que habían estado descansando anteriormente sobre aquel mueble de madera vieja que tantas personas habían usado. Siendo de una colección de muebles que adornaban aquella inmensa biblioteca infestada de estanterías llenas de libros, no solo Wilson Fisk había pasado por allí. Las personas en las que el rey del crimen más confiaba, pudieron tomar uno o dos libros y leerlos en aquella silenciosa habitación. Habitación que ahora su hijo adoptivo había tomado como suya durante los últimos días tras salir del hospital, algo que creó una duda en la mente del propio Fisk, pero que desechó completamente para ocuparse de asuntos mucho más apremiantes que ver a su hijo tomar un par de libros, aunque no fuera completamente habitual en él. De hecho, Wilson nunca vio a Naruto tomar un solo libro de aquella inmensa librería y verlo ahora encerrarse en ella era extraño. Pero ya descubriría lo que su hijo estaba tramando y lo que buscaba en aquellos libros. Pasando las hojas, Naruto recostó su espalda en la vieja y desgastada silla de roble que hacía compañía a la vieja mesa. Por lo que su padre adoptivo le había contado, aquella mesa y silla pertenecieron a su difunta esposa, por lo que intentaba mantenerlas en el mejor estado posible como un viejo recordatorio de la mujer que amó. Fue, de hecho, la única. Naruto nunca vio a Wilson Fisk con otra mujer en aquella mansión a menos que fuera su asistente personal o alguna compañera de trabajo. Su padre realmente podía mantener los apetitos masculinos bajo control, lo que pocos hombres podían lograr a lo largo de su vida. Aquel hecho en su vida, planteó en su mente que su padre adoptivo realmente amó a su esposa hasta lo más profundo de su alma y corazón, arraigando tanto en esos sentimientos, que no podía ver a otra mujer como vio a su difunta compañera de vida. Y él admiraba eso de su padre adoptivo. Un sonido sordo le hizo salir de sus pensamientos. Naruto parpadeó, cubriendo la parte inferior de su rostro con uno de los tantos libros que adornaban aquella mesa, y miró a su compañero. Tomando una extraña forma morfa, pero mostrando sus agudos y alargados ojos blancos, el simbionte estaba moviéndose a su alrededor mirando todo con cierto toque curioso, como si fuera un niño que necesitaba aprender lo que eran aquellas cosas. Los Clintar eran una raza extraña venida de más allá de la galaxia. Creados por un extraño dios ligado a la oscuridad, los simbiontes llegaron a la Tierra traídos por un extraño meteorito que impactó en el planeta y quedando completamente oculto por la Agencia Mundial Shield, misma agencia que intentó ocultar la existencia de los simbiontes y que no pudo hacer demasiado por mantenerlos en secreto. 12 adaptables. Era la palabra perfecta que Naruto encontró para definir a los simbiontes. Ninguno era mejor que otro. Todo simbionte podía evolucionar con el paso del tiempo y el cambio de huésped, adquiriendo las mejores características de cada huésped que ocupaba. Eso hacía a los simbiontes una raza completamente adaptable a cualquier situación, dotando a sus nuevos huéspedes con las habilidades más destacables de los anteriores, y volviéndolo completamente mejor. Aunque tenían sus debilidades. Sonidos fuertes, fuego y pulsos eléctricos parecían generar un cisma entre simbionte y huésped, creando así una clara separación entre ambos por unos breves instantes, y que su enemigo podría aprovechar sin miedo alguno para separarlos. Ya había pasado con anterioridad y fue lo que ocasionó que Venom terminara en las garras de Oscorp. ¿Sabes que tengo un conocimiento muy amplio de las cosas? Podrías preguntarme directamente en vez de mirar todos estos libros. Dudo que tengan información sobre mi especie. No llevamos tanto en este mundo como para que tu raza tenga datos específicos de la nuestra en su extraña forma. Venom giró para mirar a su nuevo huésped.
Desde que llegó a la Tierra, pasó por las manos de distintas personas. Un demente con 2 katanas, Peter Parker, Eddie Brock, Flash Thompson, Gargan, todos ellos estuvieron en un punto que los quebrantó con el tiempo. Salvo Thompson, todos fueron de cierta manera impulsores de su propia demencia genocida, algo que no sintió en la mente de Naruto. Por más que sondeó su mente, la sed de sangre era completamente nula en el muchacho. Parecía comprender el mundo de cierta manera que, a él, un clintar, no lo afectaba de forma negativa. 17 Leer es sano para la mente. Naruto pasó la siguiente hoja. Moviendo las piernas, colocó ambos apéndices inferiores sobre la mesa para una mejor postura para él. No era la forma en la que una persona se sentaba, pero tampoco estaba en la universidad para ser regañado. Y no quiero saberlo todo. Eres sumamente extraño. Te quedarías solamente con la superficie de la información, cuando puedes obtener todo de las galaxias vecinas, incluso del universo. Nadie puede saberlo todo. Miró al simbionte por encima del libro, tapando la parte inferior de su rostro, mientras lo observaba con sus ojos azules. Venom ladeó un poco la cabeza hacia la izquierda, observando a su nuevo huésped por varios segundos. Ni siquiera Toon Venom no respondió a aquella puya lanzada por Naruto. Se mantuvo en silencio, pensando en la colmena y su dios Knull durante un breve lapso de tiempo. Debía agradecer que su conexión con la colmena estaba obsoleta ahora, dejándolo a un lado. No quería ver lo que sus demás hermanos estaban haciendo mientras él y otros pocos estaban varados allí en la Tierra, todo por aquel meteorito que los alejó de su planeta. Pero, de todos modos, era mejor estar allí que en un planeta como Clintar. Todo se sentía mucho más denso allí. Entonces, no es mi problema. Puedes leer todo lo que quieras, si no quieres mi información no la necesito. Algún día lo harás. Ante la seguridad en aquella respuesta, Naruto levantó la mirada y la dirigió directamente a los alargados y blanquecinos ojos del simbiontes. No pudo comprender aquella mirada. Sacar información de unos ojos como los de Venom, que no expresaban nada en lo absoluto, lo dejó completamente confuso. Frunció el ceño y cerró el libro. ¿A qué ha venido eso? A nada. Naruto dudaba mucho que aquello no fuera por nada. La seguridad en la gruesa voz de Venom fue el indicio que necesitaba para comprender que el simbionte sabía algo que él desconocía y que, probablemente, pronto necesitaría averiguar para mantenerse con vida. Eso fue lo que sintió. Ya el joven tomó de nuevo el libro, lanzando a su vez una mirada aguda al invitado de su cuerpo. Venom no respondió a la mirada y se giró para seguir investigando un poco. Ya hablaremos sobre lo que te guardas. No me guardo nada, chico. Tú no quieres información y yo no te la doy. Es un trabajo de dos. Cuando estés listo y preparado para lo que sé, yo mismo te daré la información, aunque no quieras. Venom volvió su rostro hacia su huésped. Vio los ojos azules de Naruto relucir ligeramente, como si estuviera intentando descifrar sus palabras. Pero ahora, ¿dónde está el chocolate? Kingpin era un nombre que nadie debía buscar. Kingpin era una figura que, dentro de Nueva York, contaba con sus aliados y consiguientes enemigos, así como quienes lo protegían hasta la médula para que nadie supiera quién era fuera del mundo criminal de la ciudad neoyorquina, del oscuro lado de una de las ciudades más importantes del mundo y que la gente más amaba. Pero siempre había alguien que buscaba cualquier pista, cualquier detalle que los llevara a descubrir quién se escondía detrás de aquel nombre que aterrorizaba a todo criminal dentro de la ciudad, que lo hacía mantenerse bajo perfil hasta que los mismos seguidores del rey se lo permitieran. Dentro de la policía y de los civiles de la ciudad, era sabido que Kingpin imponía respeto solamente con su nombre. Muchos no conocían quién estaba detrás del nombre más terrorífico de la ciudad, pero todos lo temían incluso sin conocer al hombre detrás de aquella máscara creada con los restos de organizaciones criminales que ahora servían al rey del crimen. Pero siempre el poder residía donde la gente creía que estaba, y el poder criminal de Nueva York y diferentes zonas de Estados Unidos estaba del lado del Kingpin, un hombre poderoso que no retrocedió ni un pequeño ápice dentro de todos aquellos años, con la pérdida de su esposa e hijo. Esos momentos solo hicieron que el rey volviera mucho más fuerte su hogar, tomando todo aquello que juró que era suyo. Mary Jane Watson no era exactamente una de las personas que retrocediera.
Como el Kingpin, ella estuvo en momentos de su vida que la hicieron cambiar completamente. En un principio, sobre todo en su adolescencia, quiso ser una actriz, una cantante e incluso quiso llegar a ser miembro de un grupo musical. Contrariamente a todos sus deseos, ella finalmente fue una fotógrafa y periodista empleada dentro del Daily Bugle, mismo periódico en el que trabajó uno de sus mejores amigos por un tiempo, Peter Parker, el cual también fue para ella uno de sus mejores novios y una de las personas que ella más podría amar. Tras la entrevista con Wilson Fisk, Mary Jane centró todos sus esfuerzos en descubrir el lugar exacto donde se llevaban a cabo las peleas callejeras empleadas por el Kingpin. Este lugar había sido denominado por sus fuentes como el Pozo, un lugar que intentaba representar lo profundo de la sociedad, donde alguien podría tomar un poco de su dinero y apostarlo en combates ilegales, carreras e incluso peleas de perros. Si Mary Jane tuviera que definir el Pozo, lo haría con el adjetivo de la Deep Web de Nueva York, tal vez incluso de todos Estados Unidos. Pues si bien en todos lados había cierto mercado negro, ella no conocía ninguna ciudad de los Estados Unidos con una zona como aquella, donde todo era legal siempre que tuvieras dinero. Mary Jane respiró hondo y apoyó su espalda en la fría pared de concreto de aquel oscuro callejón. Su contacto estaba tardando mucho más de la cuenta y eso generó cierta duda en su mente e inseguridades que podrían llevarla a cometer algún error. Como periodista, debía llegar hasta lugares que otros no pisarían. Pero ir al Pozo. Incluso ella conocía perfectamente los límites como una periodista tenía, y eran más cercanos de lo que quería reconocer. La mujer miró hacia la derecha, a la oscuridad de aquel túnel. Después miró hacia la izquierda, observando a la gente pasar por la entrada del callejón. Ya había quedado en otras ocasiones con aquel contacto en aquel callejón. Pero nunca fue para un pase para el Pozo. Siendo periodista, Mary Jane estudió todo sobre el Pozo. No todas las personas del mundo podían entrar en aquel lugar. Solo aquellas con un pase podrían acceder sin ningún problema. El resto de personas que intentaran entrar, serían llevadas por el amargo y frío sabor de la muerte y desaparecerían completamente de la ciudad, algo que ya había ocurrido con anterioridad dentro de Nueva York, y muchas personas desaparecieron sin que la policía pudiera encontrar un móvil sobre estas desapariciones o una conexión entre las personas desaparecidas, algo que ella logró tras embarrarse en aquel mundo que no debería estar pisando actualmente. Su vida estaba corriendo peligro solo por estar allí, esperando a un contacto que le daría un pase para acceder al lugar más peligroso de toda Nueva York. Un lugar del que podría no salir si cometía un pequeño error y terminara molestando a las personas que no debía. Un repiqueteo la hizo salir de sus pensamientos. Mary Jane movió la cabeza hacia la derecha, despegando su espalda de la pared. Como una costumbre, llevó la mano al bolsillo derecho de su bolsillo de la chaqueta y mantuvo los ojos fijos en la figura que lentamente iba saliendo de la oscuridad. No le hizo falta estudiarla demasiado. Alta, de hombros cuadrados y anchos, el rostro oculto en una capucha que le impidió ver algo más que levemente su boca y pómulos cuadrados que la indicaron que probablemente bajo aquella sudadera, el cuerpo de un hombre se ocultaba de su mirada inquisitiva. Mary Jane Watson. Mary Jane reconoció la amenaza velada con solo decir su nombre. Era, sin duda alguna para ella, un modo de indicarle que sabía todo de ella, probablemente incluyendo familiares y amigos cercanos, los cuales no eran muchos. Su tía murió hacía un año exactamente y no tenía demasiados amigos cercanos dentro de Nueva York. Peter era, probablemente, el único amigo cercano que tenía. Amigo con el que llevaba un poco de tiempo sin hablar, algo cerca de año y medio desde que terminaron su relación romántica. ¿Lo tienes? Mary Jane mantuvo sus ojos verdes como fuego griego en la figura intimidante de su contacto. Lo hizo en principio para que aquella persona no viera su miedo, para mantenerse como una figura erguida sobre aquella sensación extraña. Si mostraba algo de miedo ante la presencia de su contacto, probablemente sería devorada antes de tiempo y desaparecería del mundo. Se mantuvo de pie ante la amenaza y miró el movimiento del hombre cuando metió la mano en su bolsillo izquierdo del pantalón. Claramente, luego el hombre sacó la mano. Sujetando con dedos gruesos, mostró a Mary Jane aquel pase que ella había comprado. Por $5,000, la pelirroja tomó aquella tarjeta de color negro como el mismo ébano.
Sintiendo la rugosidad de dicha tarjeta, Mary Jane giró la misma y escaneó la parte trasera. No había absolutamente nada. Ni por delante ni por detrás, aquella tarjeta mostró algo que ella pudiera identificar o ligar hacia la persona que gobernaba sobre todo el crimen de Nueva York. Esto es el pase con el que podrás acceder a El Pozo, Mary Jane Watson. Solo muéstrelo a la persona indicada y accederá al peor lugar de esta ciudad. Persona indicada. La periodista alzó su ceja derecha. ¿Qué persona indicada? Solo tengo esto y dudo mucho que los contactos a los que pueda llamar me indiquen a quién mostrar esto para entrar a ese lugar. A pesar de los esfuerzos de la policía, nadie sabe dónde puede estar ese lugar o quién podría llevarlos. Oh, eso es excelente. Nadie debería saber con quién contactar para que puedas entrar. El hombre rió secamente bajo la atenta mirada de Mary Jane. Saber sobre la ubicación del pozo generaría en la persona que supiera del lugar un estrés extra sobre su mente. Si se le escapaba dicha información, Mary Jane no dudaba para nada que sería eliminado y cambiarían de ubicación de aquel lugar perdido de la mano de Dios. Aunque ella no creía exactamente en Dios. Si supieras de alguien que pudiera colarte, probablemente no estarías hablando conmigo. Pero permíteme decirte que realmente no estarías ni siquiera hablando con él. Esa persona es muy reservada sobre la ubicación del pozo y las personas que pueden acceder a él. De hecho, fue su mano derecha quien me dio esta tarjeta. Parece querer entablar una conversación con usted, después de enterarse de su trabajo por destapar al rey. Aquello sonó como una amenaza completamente. Mary Jane no dudó que su contacto la estaba amenazando. Ella, como una periodista, había estado metiendo las narices justamente en sitios que alguien normal no se metería para obtener información. Movió hilos y contactos. Preguntó cosas y eso habría llegado sin duda a los oídos de ciertas personas que podrían haber decidido hacer de su vida un infierno. Si la mano derecha del Kingpin, su hombre de más confianza, quería hablar con ella directamente y sabía que estuvo buscando un pase, esto podría llevarla directamente a la tumba antes de tiempo y no volvería a ver a nadie de su vida. Ni siquiera a Peter, uno de los hombres más importantes para ella. Mary Jane respiró hondo y sacó de su bolsillo izquierdo un sobre blanco, grueso, que tendió hacia su contacto. Para su sorpresa, aquel hombre bloqueó el sobre con su mano y negó con la cabeza. Eso la hizo enarcar nuevamente la ceja, haciendo que subiera hasta perderse en su flequillo pelirrojo que cubría el lado derecho de su rostro. Es el dinero. Lo sé. Pero el jefe dijo que es un regalo. Él ya me pagó el doble de ese dinero, admitió, dando un asentimiento. Estas palabras crearon mayor duda en Mary Jane. La mujer volvió a meter el sobre en su bolsillo y miró con ojos entrecerrados a su contacto. Que hubiera obtenido el doble de dinero por darle un pase directamente de su jefe, creaba en ella una mayor duda y miedo ante lo que podría pasar si pisaba el pozo. ¿Por qué la mano derecha del Kingpin quería hablar con ella? ¿Por qué le permitía entrar en un lugar que ella podría destapar si salía viva de allí? Esto último era una premisa poco probable. Si salía viva del pozo, sería con la seguridad de la mano derecha del Kingpin, que ella no hablaría ni los delataría uno con ese pensamiento. Mary Jane suspiró dejando escapar una enorme bocada de aire. Sus hombros bajaron y su cuerpo se destensó por unos segundos mientras sentía los ojos del hombre sobre ella, pero no de un modo libidinoso. Solo la estaba estudiando, como si esperara algo de ella. ¿Desde cuando trabajas para él? Siempre lo hice. El hombre se encogió de hombros, riendo secamente. Pocas personas como él estaban lejos de la mano del Kingpin o sus compañeros. Y prefería serle leal al hombre criminal más grande de la ciudad, que ser un colador como alguno de sus compañeros. Tengo claras mis lealtades. Ni siquiera $1.000.000 me haría traicionar al Kingpin. ¿Sabes por qué? Me lo imagino. Morirás si lo traicionas. Ja. Eso sería muy sencillo, demasiado fácil para alguien como Kingpin. No me mataría Mary Jane Watson. Sería tan fácil que solo me matara, que ni siquiera él lo encontraría como un saldo de la deuda completo. Mary Jane sintió las palabras en su piel. A las pocas sílabas, con aquel tono, su vello corporal escaso se le puso de gallina. Un escalofrío recorría su espalda e, incluso, casi sintió un sudor frío sobre su frente. Él lo que haría sería eliminar a mis seres queridos.
Pero no con una muerte rápida. Ese no es su estilo. Los torturaría. Claramente esto correría de la mano de uno de sus tantos sicarios fieles. Después, si los mataría y me daría casa a mí, Mary Jane Watson. Y prefiero servirle que ver morir a mi familia y personas preciadas. E incluso paga bien por los servicios. Mary Jane tragó grueso, asimilando aquellas palabras. Ella, como tantos otros periodistas y policías, sabía de lo que ocurría con las personas que traicionaban al mismo Kingpin. Era por eso mismo que Robbie había intentado disuadirla de seguir investigando sobre el pozo y todo sobre el Kingpin. Pero ella era cabezota y mucho. Una vez una idea entraba en su mente, era poco probable que ésta escapara de su mente tan fácilmente como había entrado. Es algo duro de digerir. El hombre miró el pálido rostro de Mary Jane, creyendo que estaba a punto de vomitar. Sería algo probable, si ella no hubiera visto las heridas que Kingpin dejó sobre Spider-Man en uno de sus tantos enfrentamientos. Espero comprendas ahora por qué intentaré disuadir tu entrada allí. Mi jefe no se enfadará. De hecho, él aseguró que sería la mejor opción para ti. Y es la mejor que yo te ofrezco si quieres seguir completamente entera. Una vez entres, estarás en las garras del Kingpin por el resto de tu vida y no podrás escapar de él por más que quieras, por más que intentes esconderte. ¿Intentas meterme miedo? Puedo con esto. Ya lo he hecho antes. Mary Jane recordó el aspecto de Peter cuando Kingpin lo golpeó. Apareció al poco en el jardín delantero de su casa, con el rostro lleno de cortes y la sangre goteando desde su labio destrozado. Fue sorprendente cómo aquel traje que llevaba, no quedó más destrozado de lo que estuvo en su momento, solo habiendo leves cortes. Tomaré esto como era mi intención, y nadie podrá echarme hacia atrás. Eran palabras que salieron de su boca, y Mary Jane las aceptó completamente frente a su contacto. Al menos, de forma exterior. Internamente sabía que la duda crecía y que llenaba su mente con cada segundo que pasaba y no era una persona que quisiera la muerte antes de tiempo. Si fuera así, se suicidaría en vez de dejar que un empleado del Kingpin la descuartizara o matara a algunas de sus personas queridas. Lo bueno de ello era que Peter no caería tan fácilmente. No cuando él mismo era Spider-Man. Solo intento meter sentido común en tu cabeza, Watson. El hombre rió con cierta burla. El sentido común en Mary Jane era completamente nulo a sus ojos, y era una mujer demasiado aventurera. Nadie, de entre todas las personas que conocía, querría entrar en el pozo de buenas a primeras a menos que realmente lo necesitara. Pero es completamente imposible contigo. Tu cabeza es mucho más dura de lo que pensaba. Espero que salgas viva de ese lugar y nadie corte ese bello rostro. Sería una completa lástima si eso pasara. Sorprendiendo al hombre, Mary Jane no reculó ante aquella amenaza directa. No creía que él la matara. No era un hombre que rompía su palabra, y era algo que había mostrado en muchas ocasiones. De hecho, si hubiera querido matarla había tenido cientos de ocasiones antes que aquella en la que estaban ahora. Veo que ni siquiera un intento de amenaza hará cambiar tu parecer. Está bien, el hombre suspiró. Sacó un teléfono de su bolsillo izquierdo y lo lanzó hacia Mary Jane. Ella lo atrapó con sus manos, dubitativa por ello. En ese teléfono hay un número. Solo uno. Cuando quiera ir a El Pozo, solo llama y alguien más te llevará hacia el infierno de Nueva York. Todo se puede hacer en ese lugar. Todo se puede conseguir. Pero no hagas nada demasiado llamativo. Ya es extraño que el jefe quiera hablar contigo personalmente. Y él no es alguien que se reúna con personas desconocidas. Es muy desconfiado cuando quiere. Sin embargo, parece interesado especialmente en cerrar esta investigación que estás llevando a cabo. Estás yendo por un camino demasiado pedregoso y cualquier pequeña piedra puede hacerte terminar en un hoyo profundo. Mary Jane miró aquel Nokia con tapa del año 2006, aunque no sabía exactamente la fecha. Tampoco era como si ella supiera demasiado de teléfonos. Pero sí sabía que aquel teléfono no tenía una conexión hacia la red, lo que lo hacía casi indetectable. Tomando esos datos exactos, Mary Jane dedujo a los pocos segundos que el teléfono, sin duda alguna, era de prepago. Una vez usado, tendría que deshacerse del mismo para que nadie rastreara las llamadas que haría.
En este caso, era un capo criminal de Nueva York que gobernaba una ciudad criminal en los bajos fondos de la ciudad. Entonces esto es. Mary Jane levantó la cabeza. No le pareció extraño que su contacto hubiera desaparecido tras darle el pase y un teléfono con el que contactara su transporte hacia el lugar más peligroso de la ciudad. Así trabajaron las veces anteriores y era mejor para ambos. Ninguno estaba conectado y ella ya juró que no le causaría problemas cuando él se dio para trabajar a su lado. Y era una mujer que mantenía sus promesas en todo momento. Con una respiración profunda, Mary Jane destapó aquel teléfono y vio la pantalla manchada de polvo y huellas, como si hubiera pertenecido a otra persona antes. Los números del teclado estaban semiborrados y tuvo que entrecerrar los ojos para descifrar cada uno de los dígitos. Por suerte, las teclas de dirección y el resto que necesitaba para encontrar el teléfono al que tenía que llamar, no estaban completamente borradas y podía verlas perfectamente. Aunque, debía llamar, las palabras de su contacto aún permanecían en su mente, clavándose como incesantes colmillos agudos que intentaban desgarrarla desde el interior. Una vez hiciera la llamada, terminaría entrando en un mundo del que no podría escapar completamente. De perdidos al río, murmuró, golpeando con su dedo pulgar la tecla verde. Llevó el teléfono a su oreja y, tras un pequeño tono, la línea hizo contacto con el dueño de aquel número. Mary Jane Watson, una voz masculina, con un tono divertido, recitó su nombre completo. Mary Jane no se sorprendió cuando el hombre mencionó su nombre. Decidiste llamarme. Por extraño que te parezca, sabía que lo harías. Soy como un gato, ella respondió a las palabras con una voz calmada, oyendo una risa burlesca del otro lado. Moriré por mi curiosidad. Soy una periodista del Daily Bugle. Oh, eso lo sé. J. Jonah Mason siempre fue muy molesto y con toda la dirección nueva por Joe Robertson, no me es extraño que vuestra empresa entre en nuestro territorio. Pero es algo realmente peligroso, ¿lo sabes? Una vez entres en nuestro mundo, Mary Jane, no podrás salir, aunque lo quieras. ¿Estás segura de querer conocer el infierno de Nueva York? Mary Jane tragó grueso. Respiró hondo, tomando una fuerte bocanada de aire. Aunque pareciera extraño, Peter Parker la había contagiado con su sentido del deber y con ese extraño valor que la impedía pensar demasiado en sí misma y más que no que estaba haciendo. Esta era una oportunidad de oro para descubrir más sobre el trabajo de Kingpin y su organización y no podía simplemente desaprovecharlo. Si lo hacía, perdería todo lo que podría descubrir y las oportunidades así no aparecían a la vuelta de la esquina, sí, estoy segura.